Pero yo siento gozo en mi corazón y siento gozo en mi corazón y me regocijo más cuando veo como la iglesia alaba y adora al Señor. Y en esta mañana yo quiero que usted, invitamos a todos los niños, ¿verdad? Si todavía quedase alguno en la nave, a ir a la parte de abajo, a la iglesia de la niñez, donde allí tendrá una actividad propia para la edad. Niños de 4 a 11 años se reúnen en el vagón en la parte de atrás y allí están seguros y reciben la instrucción que necesitan. Amén. Y quisiera aclararle algo a la iglesia en esta mañana. Yo no tengo hoy una predicación como tal. Yo tengo una reflexión de lo que ha sido mi experiencia en esta semana. Eso es lo que yo traigo para ustedes. Y no le llamo predicación porque ciertamente no tiene quizás las características de una predicación. A lo mejor usted dirá que sí, pero bueno. Pero es un sentir, es un pensamiento que yo deseo compartir con ustedes a base de mi experiencia. Porque de la misma manera que me pasó a mí, le puede pasar a todos los que aquí están. Para eso es que Dios nos da las experiencias, para compartirlas. Así que le invito a tener una palabra de oración. Padre, delante de ti estamos. Es el momento de hablar, de reflexionar acerca de lo que tu palabra nos dice en esta mañana. Yo te suplico, Dios, que tú afines los oídos de todos los que están aquí, que los corazones estén dispuestos a recibir tu palabra en este día, Señor. Y yo me pongo en tus manos. Sabes que lo que voy a compartir, lo voy a compartir de corazón. Y sabes, Señor, que el anhelo mío es que también la iglesia pueda tener la misma experiencia que yo tuve. Yo me pongo en tus manos, pasa carbón encendido sobre mis labios y dirígeme tú en esta mañana. Pero la gloria y la honra no es mía, la gloria y la honra solamente te pertenece a ti. Y a ti te la damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera comenzar mi reflexión con una pregunta. Y que pretendo que me la contesten. ¿Cuántos no pueden dormir toda la noche tranquilamente? Levante la mano sin miedo. ¿O a cuántos los problemas le quitan el sueño? Pues de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Fue mi experiencia y la quiero compartir, punto. Porque Dios me llama la atención a que lo hiciera. Todos saben, y yo lo he dicho, lo dije el viernes en la vigilia, que he tenido una semana bien intensa en todo el sentido de la palabra. Pero más que nada, ha sido una semana de agotamiento físico, mental, emocional. Y gloria a Dios que no fue espiritual. Pero hay ocasiones donde las semanas también llevan agotamiento espiritual. Y ese es peligroso. Porque ese no nos permite ver a Dios, ¿verdad? Y yo, gloria a Dios que no llegué al espiritual. Yo tengo que decir que el espiritual fue el que me sostuvo, porque de otra manera no hubiese podido completar la semana. Redescubrí en la Biblia, porque uno lee la Biblia y como que a uno se le olvidan las porciones, ¿verdad? Las historias que hay en la Biblia y las cosas que hay en la Biblia, y no es hasta que otro viene y nos las cuenta aquí desde que decimos, mira. Así que redescubrí en la Biblia que yo no era la única que había pasado por eso, de perder sueño, por la intensidad de la semana, del trabajo, de lo que fuese. Inclusive hubo personajes en la Biblia que la intensidad de sus situaciones los llevó a tener crisis espiritual. No solamente emocional, física, mental, sino espiritual. Así que eso me hizo sentir un poquito mejor, porque quiere decir que yo soy un ser humano, que yo no soy Dios, que yo soy de carne y hueso y siento y padezco. Porque ese es el problema con muchos de nosotros, que nos creemos supermujeres o superhombres y que podemos enfrentar cualquier cosa y que nosotros vamos para adelante no importa qué. Y la verdad es que eso no es tan fácil. Es bien fácil decirlo, pero eso no es tan fácil cuando llega el momento de enfrentar las cosas. Así que posiblemente hoy tú estés así. Si es así, afina tu oído, porque esta reflexión es para ti. Y
En el libro de Juan, capítulo 20 y verso 19. Juan, capítulo 20 y verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Se lo voy a volver a leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Días antes de haber ocurrido la crucifixión de Jesús en la cruz, su líder, o días antes de este evento, su líder, el Mesías, Jesús, había muerto. Días antes de que ellos estuvieran encerrados en esta habitación. Y los discípulos temían que vinieran contra ellos y le hicieran lo mismo. Eso es un racionamiento muy normal. Porque ellos andaban con Jesús y si a Jesús lo crucificaron, nos andan buscando a nosotros también. Y todos sabemos que ellos se escondieron, que tuvieron miedo, que corrieron, que se esparcieron el día de la crucifixión, que ninguno apareció por allí, excepto Juan porque se quedó consolando a María. Que los demás se esparcieron huyendo, preocupados. Yo me los imagino ansiosos, temerosos, temiendo por su propia vida. Y a veces los condenamos por eso, porque huyeron a la hora de la crucifixión. Pero yo me pregunto si yo hubiese estado allí, si yo hubiese hecho lo mismo. Porque son situaciones extremas. Y uno no sabe cómo ciertamente uno va a reaccionar. Ellos no podían volver a sus hogares, porque todos sabían dónde ellos vivían. Por eso era que estaban todos en una sola casa. Y si se fija el verso bíblico, que le voy a pedir a Jan que me lo proyecte, Juan 20:19, si se fija en el texto bíblico, dice que las puertas estaban todas cerradas. O sea que ellos estaban bien escondiditos. Y yo me los imagino todos juntitos. Todos juntitos. Así que imagínense, dice que era el primer día de la semana, imagínense cómo estaría empezando esa semana para ellos. Estarían en estrés. ¿Usted cree? Se le va el sueño a cualquiera con una situación como esa. Pensando en que me vienen a buscar para matarme y yo no he hecho nada, que era lo peor de todo. Así que estaban escondiéndose como viles ladrones, cuando realmente no habían hecho nada. A esto le añadimos el cargo de conciencia que tenían que haber tenido porque abandonaron a Jesús. ¿A usted no le pasa así, que usted tiene un problema y encima se le viene otro inesperado o esperado, pero que usted no contaba mucho con él? O que no pensaba que le iba a causar crisis. Porque a mí me ha pasado que estando en una cosa me surge otra por el lado que yo creo que no me va a hacer efecto y resulta que me hace más efecto que todo lo demás y me carga más todavía. Así que ese sentido de culpa porque habían abandonado a Jesús se añade a los momentos difíciles por los que los discípulos habían pasado. Y yo no estoy tratando de justificar a los discípulos. Yo lo que quiero es que usted se identifique con ellos, porque lo que le pasó a ellos nos pasa también a nosotros. Idéntico, nos pasa igualito. Las situaciones vienen y nos cargan y a lo mejor no corremos a encerrarnos en una casa. Hay gente que la depresión los lleva a encerrarse. Y no quieren hablar con nadie, no quieren salir para ningún sitio. ¿Acaso eso no fue lo que hicieron los discípulos? Es lo mismo. Y por eso es que estoy trayendo esto, no estoy tratando de justificar a los discípulos. Qué difícil situación ciertamente estos tenían. Por eso estaban escondidos, con miedos y encerrados todos juntos, excepto Tomás, como todos sabemos. Encontrándose en la casa llenos de temor, inseguros del futuro, de repente entra el Señor, el muerto. Y hágase de la idea. Llega el muerto. Ellos lo vieron.
¿verdad? Y yo no estoy menospreciando la figura del Señor en mi expresión, tampoco me vaya a malinterpretar. Pero, oiga, todos lo vieron morir en la cruz. Todos vieron que ni siquiera le tuvieron que meter la lanza, como decía la ley, porque fue obvio cuando expiró. Y ahora aparece. Ya ellos habían oído de María. Ya ellos habían oído de María de que Jesús había resucitado, que no estaba muerto. Pero no es lo mismo tú oírlo que verlo. No es lo mismo. Así que el Señor aparece con todas las puertas cerradas, entra, y yo no voy a entrar en esa explicación, porque a mí me da igual. Dios tiene poder para pasar lo que Él quiera pasar. Y yo no me voy a poner aquí a discutir ese evento de que cómo pasó las paredes, de que entonces vamos a justificar otras cosas. El Dios que yo le sirvo es un Dios todopoderoso. Y si hace presencia en mi vida y entra en mi corazón, ¿no va a entrar en una casa? Hello. Y dice que entró y lo único que le dijo fue paz a vosotros. Y me detengo aquí un momentito para decirte que a veces se nos hace difícil entender esa frase de paz a nosotros, porque solemos darle un significado diferente. Nosotros, cuando decimos la paz de Dios sea contigo, que es más o menos paz a vosotros, Él la tiene puesta en la versión nueva internacional, y fíjese cómo dice, la paz sea con ustedes. Nosotros lo vemos como un saludo, usualmente, y ciertamente se puede considerar un saludo, pero usted va a ver que no es un saludo aquí. Y yo se lo voy a demostrar. Sobre todo, nosotros entendemos por paz simplemente en muchas ocasiones y en la mayoría de las veces ausencia de hostilidad o violencia. Usted, paz, y es sinónimo de hostilidad, de violencia o de un saludo. Si no hay guerra, hay paz, y así es como lo vemos. Si no hay guerra, hay paz. Pero en el sentido judío incluye más que eso, y es importante que usted lo sepa. Incluye la idea de bienestar total para la vida en términos físico, emocional, en términos de sus relaciones con su prójimo y de su relación con Dios. Es un estado emocional, es un estado de bienestar que incluye todo ese conglomerado de cosas, donde usted está bien con Dios, usted está bien con su prójimo, usted está bien físicamente, usted está bien emocionalmente y usted está bien espiritualmente. Eso es el concepto para los judíos. En este pasaje es claro entonces que la ausencia de hostilidad y violencia, o un saludo como era acostumbrado en aquella época, no era la idea de bienestar, que ni siquiera un saludo como este era acostumbrado en la época, sino esa idea de bienestar en todos los aspectos era porque Él lo proporcionaba, porque estaba en aquel lugar. Cuando Jesús entra y dice paz a vosotros, no los está saludando, no le está diciendo se acabó la guerra. Lo que le está diciendo es reciban el bienestar que da mi presencia. Todavía lo seguían buscando, ¿verdad que sí? Para matarlo. Todavía estaban escondidos. Y el Señor lo que le dice es que llegué yo. Es que llegué yo. Y yo soy el que doy esa paz y ese bienestar, no importando cómo siga las circunstancias alrededor tuyo. Pero mire qué interesante. La primera palabra cuando Él entró a ese cuarto fue paz. Pero yo quiero llamarte la atención que esta también fue casi la última palabra que pronunció nuestro Señor antes de su oración de la noche del jueves cuando fue arrestado. Antes de ir a Getsemaní y llorar lágrimas de sangre y ser arrestado allí, las últimas palabras para los discípulos, casi las últimas, también fueron palabras de paz. Y mire cómo les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. Se lo dice justo antes de ir al Getsemaní.
Este fue el último legado que le dejó a sus discípulos. Y un poquito antes le había dicho: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Adiós, cara. Si Jesús le estaba avisando, si Jesús le estaba diciendo, si Jesús le estaba reforzando el concepto de paz, no como saludo, sino como ese bienestar de saber que aunque pase lo que pase, yo voy a estar con ustedes. Y les refuerza el concepto de que nadie le puede dar paz sino solamente Él. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué? Ese bienestar no depende de nuestras circunstancias, sino de que la presencia de Jesús esté en nosotros y con nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, hermano? Los discípulos lo escucharon antes, una y otra vez, antes del arresto. Antes del arresto le dice a los discípulos palabras como: estas cosas os he hablado para que tengan paz en mí, no en sus circunstancias, en mí. Mi paz te dejo, mi paz te doy, pero no como te la va a dar el mundo, porque el mundo lo que te dice es que la paz es ausencia de conflictos, de guerras. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros también hemos escuchado eso. Y si no, somos como los discípulos, que se nos olvida. A los discípulos se olvidó lo que el Señor le había dicho antes. A nosotros también se nos olvidan las palabras que el Señor nos dice. Porque, ¿sabe qué? Cada vez que nosotros vamos a entrar en situaciones difíciles, Dios nos prepara. Digo, parto de la premisa que estamos buscando a Dios y que tenemos una relación con Dios. El que no tiene una relación con Dios, nadie lo prepara. Parto de la premisa de que usted, que está aquí, y amigo que está aquí, o amiga que está aquí, esta mañana tú puedes insertarte también con nosotros y disfrutar de lo que nosotros disfrutamos por servir al Señor. Porque es privilegio por ser hijos e hijas de Dios y haber aceptado a Jesucristo como Salvador. La paz del Señor. Y la verdad es que todo se nos olvida. Que no hacemos memoria. Y el Señor en su infinita bondad y en su infinita misericordia nos los vuelve a recordar. Y eso es lo hermoso de esto. Eso es precisamente lo hermoso de esto. Y si no se nos olvida, entonces, ¿por qué nuestro sueño se ve interrumpido? ¿Por qué en medio de nuestras circunstancias continúa la ansiedad, el agotamiento, la desesperación y la poca fe de que saldremos del problema? De que se va a resolver. La respuesta es simple y vuelvo y la repito, al igual que a los discípulos, se nos olvida la palabra que el Señor nos da y creemos que el Señor se murió y no está, como creyeron los discípulos. Por eso la paz no es otra cosa, iglesia, un estado de tranquilidad y de sosiego, que no es otra cosa que quietud, y que solamente se experimenta de manera genuina a través de Jesús. No es ausencia de problemas. Y eso usted también lo ha escuchado una y otra vez. Ese estado de tranquilidad, de quietud, de sosiego, de esperanza, de que algo va a pasar, por difícil que se ponga su situación, solamente se obtiene a través de Jesús. Porque la palabra lo dice: yo os la doy, no como el mundo la da. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Creer la palabra, adueñarnos de ella y decir: esa es para mí. Yo no sé, esta semana alguien me decía eso. Y yo no recuerdo quién se me acercó para comentarme de que, creo que fue el martes o algo así,
o en la vigilia anterior creo que fue. Sí, Madeline, me acordé ahora, Madeline Muñoz, que me llamó esta semana, que de hecho no está aquí porque está en una actividad en el centro de convenciones. Madeline me llama y me dice, ¿te acuerdas cuando vino el pastor de Cuba? Y yo, sí. El pastor de Cuba dijo, ustedes saben que el pastor no le predicó a nadie, no le ministró a nadie en específico, pero él trajo palabra, y palabra específica que para alguien era. Y ella me dice, él dijo que se abrirían puertas grandes. ¿Y sabe qué, pastora? Yo lo cogí para mí. Yo dije, esa palabra es para mí. Hay que apropiarse de la palabra que Dios da. Usted la tiene que creer. Y me dice, me llamaron de esta compañía, de este negocio, y yo le voy a suplir todo lo que ellos van a vender. Todo lo que van a vender, lo suplo yo. Dígame si eso no es una puerta abierta. Cuando usted se apropia de la palabra se hace real en su vida. Y cuando usted se apropia de la palabra de que Dios me da paz en medio de mis dificultades, usted experimenta esa tranquilidad y esa quietud y esa esperanza, aunque el problema cada día sea mayor. La palabra dice en Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esa es la palabra de Dios, esas son las palabras que nos tenemos que adueñar. Y no andar por ahí desesperados, tratando esto y quejándonos. No, aduéñate de la palabra y espera y confía en Él, que Él hará. Que Él hará. Los requisitos para mantener la paz no son otra cosa que la fe, la obediencia, la mansedumbre. Mire, estar ahí confiando. Es solamente por medio de una fe inquebrantable en Dios que la serenidad y la tranquilidad perduran frente a nuestras circunstancias difíciles. Los que hemos creído en el Señor hemos tenido esas experiencias. Aquellos que tenemos una relación con Dios creemos que esto es así. Por eso en medio de nuestros problemas, iglesia, decidimos creerle a Dios, a su palabra, y entonces experimentamos esa paz que ciertamente no es como el mundo la da. Y esta semana para mí fue una semana difícil, emocionalmente sobre todo. Y a veces uno cree que el trabajar físicamente mucho cansa y drena. Miren, nada como esto aquí. Nada como el agotamiento de aquí. Porque esta mente corre y hace unas novelas que usted no tiene idea. Digo, la mía lo hace, yo no sé la suya. Dramas también, ¿verdad? Y trágicos, y trágicos. Sí, y vemos nuestras circunstancias y nos da el catarro y allá ya nos vemos en el hospital con un cáncer de pulmón y Sammy dijo que era de los peores en el de esto de Renace. Oiga, hacemos esa novela. Así somos. Y si la cosa no era mala, nosotros la hacemos mala. Y si era mala, la empeoramos. La empeoramos. Y esta semana yo la empecé así. Con situaciones difíciles de las que yo no tengo control. Que eso es lo peor de todo. Porque cuando yo tengo control, pues yo muevo las fichas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo me sale. Pero cuando tú no tienes control, y yo no voy a entrar en detalles de las circunstancias porque eso no viene al caso, pero yo no tenía control de las cosas. Y yo llegaba a mi casa y yo agarraba el teléfono y llamo a este, llamo al otro, ¿y qué voy a hacer? Pasé una noche del lunes horrible. El perro duerme conmigo. El perro me molestó en la cama, ¿sabes? Cada vez que ladraba yo le daba una patada y lo sacaba para afuera. Después le pedí perdón al perro. Sí, porque ese es el único que me acompaña allí. Hay que tratarlo bien. Pero lo que le estoy quizás exagerando, pero para que usted entienda cómo uno se pone cuando hay preocupaciones, cuando usted no ve salidas, cuando usted no ve opciones. Y ¿sabe qué? El martes yo me fui en oración, porque es que lo único que nosotros tenemos es eso. Y yo le dije al Señor, Señor,
ayúdame a confiar en ti. Que no sea lo que yo quiero, que no sea ni siquiera lo que yo anhelo, sino que sea lo que esté en tu perfecta voluntad. Y yo les tengo que confesar que todo esto duró, bueno, todavía sigue porque no se ha resuelto, pero se recrudeció el jueves, de una manera que yo pasé una tarde del jueves, ay Dios mío, bueno, yo me metí a bañar de pies a cabeza a ver si se me iba todo aquello. Y me vestí, me puse hasta un collar largo a ver si... Sí, porque usted sabe que si uno se arregla y se ve mejor, pues eso ayuda. ¿Sabe qué? En medio de todo esto, Dios me llamó la atención. Y el martes aquí, es que Dios nos hace unas jugadas muy particulares, ¿sabe? Porque yo traje el pasaje de cuando Moisés le levantan las manos en la batalla con los amalecitas y Aarón y Hur le levantaban las manos mientras Josué combatía abajo. Y yo empecé, la primera oración que se hizo el martes aquí fue para que Dios abriera nuestra mente y nosotros hiciéramos memoria de todas las batallas que Dios había ganado por nosotros en el pasado, porque es que las olvidamos. Si hacemos memoria, podemos confiar en el Dios que está todavía con nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo que te libró, te va a librar y te libra hoy y te libra mañana también, porque Él no cambia, dice la palabra, que Él no cambia. Y mandé a Olga a hacer la oración. Y Olga se para llorando con temor y temblor, porque el Señor a través de eso le estaba confirmando algo que ella había pasado con su hermana el domingo. Y Olga en su oración dijo: Señor, abre el libro de nuestras memorias para que no olvidemos las cosas grandes que tú has hecho en nosotros. Oiga, y eso yo mandé a hacer la oración, pero como que no la había internalizado bien. Cuando ella usó esa frase, a mí esto aquí me hizo clic. Pero Dios no se quedó ahí. Al otro día, yo recibí palabra de Dios. Y Dios me mandó a hacer algo que no le voy a decir lo que es. Se los dejo ahí. No todo se puede decir, gente. Dios me mandó a hacer algo que depende de que me den algo a mí también. Estoy esperando que me lo den para empezarlo. La persona está aquí y sabe lo que es. Y el Señor me volvió a reafirmar otra vez que hiciera memoria. Que hiciera memoria. La palabra de Dios para ti es que hagas memoria. ¿Sabe qué? Yo me tuve que sentar a hacer memoria de todas las palabras que Dios me ha hecho a mí con relación a mi crisis y a mi situación de esta semana. Yo tuve que recordar todas las palabras de aliento, de esperanza, de paz. Y yo no tuve otra opción que creer en ellas. Si no hubiese creído en ellas, el jueves a mí me llevan a esa emergencia. Mepsi ya no existe. Para el Panamericano quizá. Mire, es que Dios tiene cuidado de sus hijos y sus hijas. Y te habla y te avisa, pero tú tienes que creerle. Tú tienes que adueñarte de esa palabra. Y yo dije, ¿sabe qué? Esta guerra no es mía. Esta guerra no es mía, esta guerra es del Señor. Y las guerras del Señor las gana Él, no las gano yo. Así que no importa cómo se vea la circunstancia, no importa lo imposible que parezca resolverse, Dios la va a resolver. ¿Y sabe qué? La va a resolver para bien. ¿Cuánto se tarde? Yo no tengo que ver con eso, yo tengo que ver en que yo tengo que creer y en el proceso mantenerme en paz para no perder mi fe ni mi confianza en ese Dios. Así que Dios me jamaqueó 2 veces, porque la primera no lo entendí.
Y la segunda me lo habló clarito, clarito. Y yo tenía que compartir esto con ustedes porque ¿cuántos de ustedes no estarán igual? Y yo te tengo que llamar la atención a que no permitas que los problemas y las dificultades que tú puedas tener te roben ese estado de tranquilidad, de quietud que nosotros experimentamos delante de la presencia de Dios. Que hagan memoria de la palabra que ha dado a tu vida. Aduéñate. No importa que desde aquí se diga de una manera general, aduéñate de esa palabra. Como hizo Madeline. Esa es para mí. Y yo la declaro para mí. Y la declaro buena. 2 semanas pasaron y se hizo buena. De eso es que hablamos, iglesia. ¿Sabe? Podemos cansarnos físicamente por darle vueltas y vueltas a nuestras circunstancias. Pero Pablo dice en 2 Corintios que nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Usted y yo somos hijos de un Dios. Y nadie y nada nos puede destruir si mantenemos nuestra fe puesta en el Dios de los cielos. Si creemos la palabra que Dios ha traído a nuestra vida. Si confiamos en un Dios que cuida de ti. Pero tenemos que creer, tenemos que creer. Bendito sea el Señor. Por tanto, no se desanime. Al contrario, aunque por fuera nos veamos que estamos desgastados, 2 o 3 personas me mandaron a dormir la semana pasada. Sí, porque se refleja en lo físico. Y a mí se me nota, cuando yo no he dormido bien, se me nota. Nuria es una que me dice, vete a echar un sueñito al futón. Porque yo tengo un futón allí en la oficina que todavía no lo he estrenado. Lo ha estrenado todo el mundo menos yo. Y Nuria me dice a veces, ¿por qué no te vas a echar un sueñito allí? Y tienes un sueño que se te nota en los ojos, me dice. Mire, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de los cielos. Bendito sea el Señor. Este fue el regalo de Dios a los discípulos, la paz. Hoy también es el regalo de Dios a través de su Hijo a nosotros. ¿Cuántos habrán hoy que no están experimentando este estado de tranquilidad y de quietud? ¿Cuántos piensan que el horno se pone cada vez más caliente y que no hay manera de apagarlo? Que no hay manera de que usted sienta esa paz y esa tranquilidad. Yo te tengo que decir que hoy el resucitado está aquí. Que de la misma manera que entró a aquella casa, entró aquí antes que tú y yo llegáramos. Él está aquí. Su espíritu se mueve en medio de nosotros y entra a tu vida, entra a la mía y te dice paz a ti. Pero tú la tienes que recibir, tú tienes que creerla. Hoy necesitas paz, tienes que tomar la decisión de creerle a Dios y recibirla en el nombre de Jesús. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y yo tengo que, obviamente, llamar, primeramente, la paz del Señor se adquiere recibiendo a Jesucristo como Salvador. Es un beneficio por recibir a Jesucristo como Salvador. Porque las promesas son para sus hijos y sus hijas. Las promesas son para aquel que realmente le recibe en su corazón. Por eso en esta mañana, yo no sé si aquí habrá alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón. Yo te tengo que decir que las circunstancias de tu vida no van a mejorar, pudieran empeorar. Pero la manera en que tú pases por tus circunstancias va a depender si tienes o no a Cristo en tu corazón. La experiencia de los que tenemos al Señor en nuestra vida es que Él nos sostiene, es que Él nos levanta, es que Él evita que terminemos en una depresión y tomándonos pastillas de 3 colores, es que Él evita que tengamos crisis espirituales donde tengamos que decir, pero ¿y dónde está Dios? Dios siempre está en el mismo sitio. Está al lado tuyo. Eres tú quien cierra los ojos para no verlo.
pero Dios sigue estando ahí. Pero en esta mañana, si tú necesitas a ese Dios del cual yo estoy hablando, ese Dios que entra a la vida tuya cuando más tú lo necesitas, que no te deja solo en el camino, que te acompaña de la mano en el trayecto, que como a mí me toca campanitas para decirme, hey, no te confundas, acuérdate de lo que te dije. Eso es amor. No hay amor como el del Señor. Eso es cuidado, no hay cuidado como el de Dios. Eso es protección. No hay protección como la que da mi Dios a mi vida. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces sentir confiado. De eso es que yo te hablo. Eso solamente tú lo recibes si tú recibes a Jesús como tu Salvador. Y yo tengo que preguntar si aquí en esta mañana habrá alguien que quiera recibir a Jesús como Salvador. Lo único que tiene que hacer es levantar su mano. Y nosotros le vamos a regalar una oración. Gabo ayer en la actividad de evangelismo decía que cuando él hizo eso, cuando él dijo yo lo acepto, Gabriel es un joven de 18 años. Él dijo, yo no vi fuegos artificiales, pero mi vida cambió. Pero mi vida cambió. Lo que las otras cosas del mundo no hicieron, simplemente levantar una mano y decir yo recibo a Jesús como Salvador, cambió mi vida. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiera recibir a Jesucristo como Salvador? Simplemente levantando su mano. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga yo necesito a ese Dios? Las circunstancias de mi vida son terribles y yo no tengo paz. Y yo me siento desorientado, agobiado, agotado. Yo necesito a ese Dios. ¿Habrá alguien aquí que levantando la mano diga, yo quiero recibir a Jesús como Salvador? ¿Habrá alguien? Esto es una buena oportunidad, ¿sabes? Yo no sé si se te presente otra en el futuro, pero hoy es una mañana de salvación. La mejor decisión de mi vida fue recibir a Jesús como mi Salvador. No me ha fallado ni un solo día. Y las cosas que no me ha dado como se las pedí, el tiempo he descubierto que era lo mejor para mí, como Él me las dio, no como yo quería. ¿Habrá alguien en esta mañana que levantando su mano quiera recibir al Señor como Salvador? ¿No? Permita al Señor usted pueda tener una nueva oportunidad de acercarse al Señor. Segundo, a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a ti te voy a hablar ahora. Tus circunstancias te han llevado a olvidarte y a adueñarte y apropiarte de la palabra que Dios ha dado para ti. Y te has visto atribulada o atribulado, te has visto agobiado, agobiada. Te has visto que te estás desgastando no solamente por fuera, sino por dentro también. Estás viendo que ya estás cuestionando dónde está Dios en medio de mis circunstancias. Si tú te sientes así, eso no quiere decir que estás en pecado, ¿sabes? Eres un discípulo más, bienvenido. Eres un discípulo más. A ti yo te digo que te levantes. Vamos a regalarte una oración. Vamos a darte una oración. Una oración para que Dios te abra el entendimiento, te abra el libro de las memorias y te ayude a adueñarte de la palabra de paz que Él tiene para ti en este día. Si tú necesitas esta oración, no lo dudes. Corre, corre. El martes, en la intercesión, Bea nos mandó pasar a todos al frente y nos dijo, ore usted. Yancel agarró el pote de aceite y yo le dije, no vas a ungir a nadie. Nosotros también tenemos necesidad. Y yo me tiré ahí en esa esquina del altar. Y ahí hablé con mi Dios. A veces es necesario hablar con Dios. Y a veces es necesario decirle al Señor, diantre Dios, yo me siento así, asado.
Después de eso vino la palabra de Dios para mí. Venga, 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 no se quede sentado. Venga, esta oración es para usted.